Cuando yo tenía 2 años, yo empecé a ver figuras en todos lados, figuras como letras, así de ese tipo. Yo decía, y escuchaba sonidos, y veía que la letra y el sonido iban juntos. Y tal vez, P y P, y así fui armando letras hasta que yo conjugué y me enseñé a leer. Y yo escuchaba a los adultos hablar y muy interesante, pero yo sabía lo que ellos estaban diciendo, yo podía ver, yo podía leer cosas. Después aprendí a sumar, era algo que hacía mucho sentido. 1 cosa, 2 cosas, 3 cosas, iban sumando, hay más cosas, menos cosas. Ok, me enseñé a leer y a sumar y a restar, yo solo. Después aprendí a escribir cuando tenía más edad y mi mano estaba más grande. Y en ese momento es cuando yo descubrí algo que me siguió toda la vida, me sigue hoy, que es mi compás. Yo sabía que eso que yo había aprendido ahí era parte de mí. Era algo bueno, era algo que iba a ser parte de mí para siempre. Y yo descubrí ese compás, y todavía lo tengo conmigo, porque yo cada vez que pensaba en algo, una idea, o iba a hacer algo, estaba haciendo algo, yo sentía como que se encendía abajo, como un Google Glass, como que tenía un Google Glass y abajo se encendía, compás, go. Y esa parte de aprender cosas y poner una letra con la otra letra, era parte de mi compás. Yo estaba muy contento, yo venía muy, muy, muy feliz, porque era muy curioso. Me encantaba ver qué había detrás de las cosas. Por ejemplo, esto no hubiera estado completo en mi casa, yo lo hubiera desarmado. Y me gustaba ver por qué era esto así, y qué hacía esto, y qué había dentro de esta cosa. Y yo lo abría, y tenía teléfonos, el teléfono era una víctima mía, el tocadiscos, cualquier cosa eléctrica. Incluso, me acuerdo que los tomacorrientes también fueron parte de mi experimento. Y todas esas cosas no me daban miedo, Ok, me electrocutaba ahí, pero seguía otra vez, ok, tal vez la próxima vez no. No. Pero ahí descubrí a mi amigo, mi compás. Después fui a la escuela como a los 4 años. Y me trataron de cambiar mi compás a un GPS, en donde me decía turn by turn, tienes que ir aquí, y después aquí, y después aquí. En este cuarto, con este profesor, en esta estructura. En la escuela, después la secundaria, la universidad, un trabajo. Y yo preguntaba, ¿y cuál es el destino? Pues es algo como un gerente de alguna empresa grande, algo así. Bueno, eso no es un destino. ¿Haciendo qué? No importa tanto. Entonces, yo me sentía como Clark Kent en el día, con un GPS en el día, pero en la noche con un compás. Porque en la noche, en la tarde, yo podía hacer cosas que me gustaban. Y esas cosas yo me sentía que ahí estaba mi compás. Y estaba feliz, yo estaba en mi elemento. Algo me estaba diciendo, eso está bien. Y así pasé en la primaria haciendo cosas. En el día GPS, en la tarde, compás. Y una tarde se me ocurrió una cosa que yo siempre noté en la vida, es que había que hacer alguna manera hacer dinero. Eso era como algo que había que resolver. Entonces, se me ocurrió una idea, que era de hacer un show, producir un show para mis papás y otros papás, la única audiencia. Entonces hicimos un show con mis hermanas que bailaban ballet, yo tocaba piano,
Ah, ¿por qué no? Ok. Entonces la puerta estaba aquí y yo hice un rótulo, puerta de vidrio, que decía entrada 20 lempiras, que ahora son como 1.000.000, algo así, no sé. Pero eran 20 lempiras, aquí este rótulo. Y al principio yo estaba muy contento, ¿verdad? Ellos entraban y veían el show era malísimo, era el peor show del mundo. Porque era mi hermana y yo estaba tocando el piano y yo no podía ver el show porque yo estaba en otro cuarto, el piano estaba aparte. Pero sí me acuerdo que era larguísimo, porque era una canción, era un show muy malo. Entonces mis papás pues nunca se quejaban, pero después de un tiempo yo sentía que ya venían las excusas. Y era una tortura. Entonces lo que yo hice es que hice otro rótulo. Y le puse en un lado, le puse show gratis. Y fue más fácil de conseguir audiencia. Pero en el otro lado del rótulo decía salida 20 lempiras. Ahí es donde estaba el mercado. Y así fue como yo comencé. Cuando estaba haciendo esto, yo estaba viendo que mi compás estaba feliz. Y yo sentía que esta producción de medios, producción de eventos, de cosas, de shows, era parte de mí. Después me entró una inclinación por la tecnología, siempre la tuve, pero necesitaba un computador, yo quería un computador. Yo no sabía qué era un computador, estamos hablando de 1985, no sabía qué era, pero yo quería uno de esos. Y yo tenía que convencer a mi papá de que me comprara uno. Yo le dije, es un computador, es una pantalla que usted le enciende y le aparece una barrita, así usted escribe ahí lo que quiera escribir y le aparece toda la información en el mundo de esa cosa. Está un poco adelantado. Y eventualmente, ellos, pues eso no es tan bueno. Eventualmente los dije, pero eso ayuda con las tareas. Y conseguí mi computador. Ese computador era un computador que, 1985 por ahí, que estaba en Tegucigalpa, no existía el internet, mucho menos en Honduras. Y llegó el computador y ahora ¿qué hago con él? Lo enciendo y no tenía software. Entonces, ¿qué puedo hacer con un computador sin software en Tegucigalpa, sin internet? Pero sí quería usarlo y quería averiguar esa cosa. Entonces venía un libro con él y decía un libro de programación, de uso general del computador. Y yo empecé a probar cosas así como yo estaba desarmando equipos de sonido y tocando cosas, así me puse a experimentar. ¿Qué pasa si escribo esto y después esto? Y veía que si yo hacía una cosa, el computador respondía con otra cosa. Y así fui creciendo, expandiendo esa idea. Y cuando yo lo hacía, ahí yo sentía que mi compás estaba encendiendo bien fuerte, porque yo me sentía una paz interior. El tiempo se me iba, eran horas que se sentían como segundos. A pesar de que hacía todos los errores que habían por haber, no era como uno que estaba haciendo una cosa exitosa, sino que era error, lo hizo mal, malo, pero era muy sabroso. Y de alguna manera, yo sabía que ese compás, que no me decía exactamente por dónde ir, pero sí me decía más o menos en qué dirección. Esa era una de mis direcciones. Eventualmente, yo averigüé esto. Y yo creé un procesador de palabras. Un procesador de palabras que hacía muchísimas cosas, ya viendo ahora hacia atrás, un procesador de palabras bastante completo. Hice una base de datos. Y al hacer la base de datos, lo que yo hice es que aprendí a pensar. Mi cerebro se cambió a cómo almacenar información y cómo asociar información. Y eso me sirvió muchísimo. Esa base de datos era una base de datos que no hacía mucho, almacenaba información, pero tuve que aprender cómo lidiar con el disco duro, cómo guardar información y quebrarla en diferentes partes. Y eso, pues nadie nunca lo vio. Mis papás no les gustaba mucho esa idea porque estaba tomando mucho tiempo y mis clases estaban mal, porque no era un compás. Y eventualmente se tuvo que quitar ese computador de mi vida.
por esa razón. Mi papá es un arquitecto y él estaba construyendo casas siempre, casas para nosotros y moviéndonos, y eso era muy interesante, esa era parte de lo interesante. Pero en una de esas veces él estaba construyendo una casa y él quería que yo fuera independiente, entonces me dio la oportunidad de vivir en esa casa. Yo estaba casi completa. Y yo vivía ahí cuando tenía 15 años. Y había una persona que vivía conmigo, era un peón, se llamaba Pedro. Y él era como mi roommate. Y yo llegaba de la escuela y yo lo veía a él como un amigo, éramos amigos y hacíamos las cosas que hacen los muchachos. Pero él el peón de la casa, de la construcción, y él cuidaba la bodega. Y yo lo veía a él como mí, igual que yo. No lo veía nada distinto. Hasta que una vez estábamos platicando y era como un sábado en la noche, estábamos bebiendo. Y yo le dije, bueno, hagamos algo mañana, vamos a este lado. Él me dijo, no puedo. Yo le dije, ¿por qué? Tengo que ir a ver a mi hija. Y ahí yo me di cuenta que él y yo éramos muy distintos. Él tenía responsabilidades muy distintas. Él trabajaba bien duro. Yo no tenía que hacer nada de esas cosas. Yo no conocía nada de ese mundo. Pero yo me sentí como que yo tenía una responsabilidad, porque yo estaba muy privilegiado. Y él y yo éramos iguales, pero habíamos nacido en diferentes contextos. Entonces, yo le hice un pacto a él. Yo le dije, yo quiero volver aquí, yo no sé qué voy a hacer en mi vida, voy a hacer algo, pero yo tengo que volver y de alguna manera voy a traer alguna oportunidad para las personas que no han tenido la oportunidad que yo tuve. Me corresponde y es una obligación mía. Pedro, pues, un día ya no estaba ahí, nunca volví a saber más qué pasó con él. Después me fui a la universidad, yo no sé cómo, era de high school, pero me gradué de alguna manera. Y llegué a la universidad, Houston. Y ahí continuaba la misma cosa, el mismo GPS. Estaba bajo GPS y yo había trabajado un poquito ya de mi parte. Pero yo lo que quería era volver a volver a programar, porque no había tocado computadores en mucho tiempo. Yo quería volver a esas cosas que me interesaban a mí. Yo estaba viendo solo en Houston y encontré una manera de trabajar gratis sin que me pagaran, porque me di cuenta que el problema no es trabajar, sino que es que le paguen. Ok. Yo no quiero que me paguen, el pago es mi experiencia. Entonces así fui trabajando de todo tipo de trabajos de programación. Yo iba ahí a las empresas grandes y esta experiencia me sirvió mucho después. Después llegó un punto que fue como la mitad de mi vida. Yo creo que este es como el punto, una vez que me había graduado y todo, estaba fuera de la escuela, estaba bien. Y llegó un punto en donde yo tenía que tomar una decisión. Era o que iba a continuar con el GPS y conseguir un trabajo y conseguir una carrera o hacer esto y el otro, como ya había sido programado, doble a la derecha, doble a la izquierda, váyase de 100 metros. O iba a hacerlo a mi manera, iba a hacer mi propia cosa. Yo sabía que esa decisión me iba a seguir toda la vida. Yo decidí en ese momento decir, yo voy a seguir mi GPS, no importa qué. Y esa decisión no me costó mucho, porque yo lo tenía ahí. Yo sabía que si yo seguía eso, algo bueno iba a pasar. Pero si yo seguía lo otro, algo muy malo iba a pasar. De eso estaba seguro. De este, pues sí, tal vez, algún día, no sé. Pero el otro no era para mí. Entonces, comencé trabajando yo solo, consiguiendo clientes como independiente, programando hasta la medianoche, pero esa era la parte fácil. En realidad no tenía una empresa, sino que solo comencé haciendo cosas. Cuando me pagaron por primera vez,
Yo dije, ah, qué bien, aquí está mi cheque. Wow. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Cómo lo deposito? Necesito una cuenta de banco. Ok, voy a conseguirme una de esas. Pero es una empresa. Oh, ok, me voy a conseguir una de esas. Y así fui. No sabía nada de negocios, absolutamente nada. No me interesaba, no quería saber nada de eso. Pero fue aprendiendo poco a poco, cometiendo todos los errores. Yo hice todos los errores. Y todos están malos. O sea, no fueron errores, sino fueron cosas que me llevaron de una cosa a otra. Y ahí estaba viviendo yo. Me costó mucho, pasé muchas dificultades. Era una cosa que yo veía, de alguna manera yo veía en el GPS como en el futuro iba a pasar algo bien grande, algo muy especial, pero no lo veía, no sabía qué era exactamente, pero sí sabía que lo estaba haciendo bien. Estaba en una situación de mucha dificultad y pasamos por muchos momentos de dolor. Eventualmente, poco a poco, empezaron a caer clientes. Y me tocó hacer aplicaciones bien grandes. Yo era el único programador, el único empleado, el único todo. Yo trabajaba en un garaje y yo trabajaba día y noche. Esta era mi pasión, lo disfrutaba y eventualmente aprendí acerca de los negocios, cómo manejar los negocios, qué era un negocio, qué era una empresa. Y hace 7 años yo decidí traer esto aquí a Honduras, porque yo quería que otras personas en Honduras aprendieran cómo hacer lo que yo había hecho para que lo pudieran exportar. Porque yo decía que si todos los hondureños hacen eso, vamos a cambiar la historia de este país. Entonces lo traje. Y aquí cometí los mismos errores de las empresas. Comencé una empresa acá. Y que están viendo ahorita son productos que se hicieron aquí recientemente de mi oficina en Tegucigalpa, que ahorita tiene como 20 personas. Este es un producto que fue hecho para Marathon Oil, que es la 4ª empresa más grande integrada de petroquímica. Es un producto que fue una idea, comenzó como una idea. Y Marathon Oil lo implementamos ahí. Es un producto de exportación hondureño. Lo interesante de esto fue que estas empresas son bien grandes y ellos pueden comprar cualquier cosa y tienen todo tipo de cosas, no hay ninguna razón para que ellos compren esto. Pero cuando lo veían les encantaba. Estos eran mis clientes, eran empresas petroquímicas. A ellos les encantaba esta cosa y se lo enseñaban a colegas en otras empresas bien grandes. Y eventualmente alguna gente en las empresas más grandes petroquímicas lo pidieron y ahorita está corriendo desde hace 4 años en estas empresas. Esta es una de ellas. Esta es otra aplicación que es un producto para que funciona en la extracción de petróleo. Se usó y se está usando para unas operaciones en Trinidad y Tobago, en una plataforma de petróleo. Y este es uno de nuestros productos que estamos exportando desde Honduras. Todo es web. Yo todo lo que he hecho ha sido web. Pero además de la programación, yo tenía siempre esa inquietud en cuanto a la parte de diseño, la parte visual. Y nunca lo abandoné. En el 2008 comencé una productora, yo soy un productor ejecutivo también. Y este es un producto que nosotros acabamos de hacer, completamente hecho en Honduras. Es el producto, como se comenzó el evento de los premios de la Mesa Redonda de Houston de negocios. Es un proyecto que fue todo en vivo. Esto fue hace 2 meses más o menos, hace 5 semanas. Y es un proyecto que tenemos a Kevin por aquí que estuvo ahí y Roberto también. 1,200 personas en Moody Gardens, Galveston. Esta es la 5ª vez que lo hacemos
Y es una cosa que cuando lo veo y hago estas cosas, pues pienso, sí, esto está en mi compás. Entonces todos tenemos ese compás. Es la parte más fácil, todos nacimos con eso. Tienen que irse atrás. Acuérdense de él, siempre ha estado ahí, pero a veces se nos ha olvidado. Si ustedes quieren hacer cosas grandes, tienen que ver a su compás, encontrarlo nuevamente y ver hacia dónde apunta. Ténganle fe. Gracias.